Судьба человека, она тут закончится здесь, в черном мешке. Никому не нужно. И когда они возвращаются назад, они видят, что никакой человечности к ним нет. Всем плевать на то, что они были на этой военной операции, там еще, там единицы, там какие-то медальки выдают. Неужели вы за медальку убиваете человека? За кусок железки? Я не понимаю. Los ecos de las batallas resuenan como un frío recordatorio de la muerte y la destrucción que invaden Ucrania. En este conflicto, las cifras de soldados caídos se entrelazan entre el horror y la incredulidad, superando ya las decenas de miles. Sin embargo, estas estadísticas no logran capturar la verdadera brutalidad del campo de batalla. Cuerpos esparcidos, vidas truncadas, sueños enterrados en el barro de la guerra. En medio del silencio posterior a la masacre, un equipo de búsqueda ucraniano se abre paso. Su labor, tan necesaria como desgarradora, consiste en recuperar los cadáveres de soldados caídos en batalla, muchos de ellos irreconocibles, en un avanzado estado de putrefacción y en ocasiones brutalmente desmembrados. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, nos adentraremos en los terrenos devastados de Ucrania para seguir de cerca a esta organización voluntaria que realiza su tarea en medio de la violencia y el caos de una guerra que nunca duerme. En muchos conflictos bélicos, como la guerra en Ucrania, las partes involucradas acuerdan treguas temporales para permitir la recuperación de los cuerpos de soldados caídos en batalla. Estas operaciones suelen llevarse a cabo desde puntos seguros, conocidos como cabeza de puente, un término popularizado durante la Segunda Guerra Mundial. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, estas posiciones han sido cruciales para coordinar acciones humanitarias, en colaboración con equipos de recuperación de cuerpos y organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los voluntarios, con su arduo trabajo, intentan marcar una diferencia desde el costado humano en un conflicto extremadamente violento. Bakhmut fue el epicentro de una de las confrontaciones más brutales de la guerra en Ucrania. Trincheras bombardeadas, campos minados y miles de muertos. Esta batalla dejó tras de sí un escenario desolador en este conflicto letal e incesante. En la región, los voluntarios de búsqueda avanzan sumergidos en el horror. Su misión es una de las más difíciles y menos valoradas en el conflicto. Recuperar del campo de batalla los cuerpos de soldados rusos abatidos durante el combate. Estos hombres se enfrentan a la realidad más brutal y nauseabunda de la guerra, la manifestación de la muerte. Cadáveres descompuestos, reducidos a masas informes de carne y hueso, se convierten en el foco de su labor diaria. Все, починаємо огляд. Так, пошкодження черепної коробки вписуй зразу. Пошкодження. Так. Военный билет. Блин. Кузнецов. Алексей. Так, что это? Васильевич. Фото дружини, да? Виношені грошові знаки Російської Федерації. Сподіваюсь, додому вони доїдуть. Наші точно не заберуть. Може, поховання. La fetidez de la muerte los rodea constantemente. Los voluntarios afirman que el hedor de la carne descompuesta y la tierra húmeda de sangre es algo que jamás van a olvidar. La brutalidad de la guerra no solo se graba a fuego en los cuerpos de los soldados rusos, sino también en los ojos de quienes buscan ofrecerles un descanso digno. Cada cadáver recuperado, cada resto identificado, es un recordatorio de las vidas cegadas en medio del caos. Aunque esto sea parte de su trabajo, una tarea fría y metódica que deben cumplir, el impacto emocional que deja en los voluntarios es profundo e inevitable. Aquellos que realizan esta labor no pueden evitar enfrentarse al devastador costo humano que la guerra sigue cobrando, preguntándose si alguna vez podrán librarse del peso de lo que han visto, de lo que han sentido y lo que han respirado.
A pesar de ese escenario devastador, el voluntario que escucharemos a continuación tiene muy en claro el motivo por el cual realiza su trabajo. Чтобы они почувствовали, вот, чтобы домой пришли погибшие их, они почувствовали, как это больно. Что на самом деле терять близкого человека, насколько это страшно, насколько это больно и насколько все вокруг становится вообще, ну, сказать, что столько потеряли своих людей ради чего, столько убили наших людей ради чего. Más allá de esas preguntas sin respuesta, este voluntario persiste en su tarea, tan desafiante como dolorosa. El principal objetivo de esta misión es facilitar un intercambio entre los cuerpos rusos recuperados por los de sus propios soldados caídos. Un acto frío y sin ceremonias que es necesario para devolver la dignidad a los suyos. Es una transacción en la que el valor de la vida ya no importa y solo el respeto por la muerte tiene peso. En esa lógica implacable, los soldados caídos parecen ser una moneda de cambio, una pieza más en el cruel juego de la guerra. Sin embargo, para estos voluntarios cada cuerpo es mucho más que un simple número en una estadística o una herramienta de intercambio. Representan el vestigio de una vida destruida. La bolsa negra que se cierra sobre los restos de un ser humano no solo marca el fin de un capítulo trágico en el conflicto, sino que también abre la posibilidad de salvar la vida de soldados ucranianos capturados por el enemigo. Un recordatorio de que, incluso en medio del horror, un acto de humanidad puede tener un impacto profundo. Тобто дуже сподіваємось на ту сторону, що вони обміняють своїх солдат на наших військовослужбовців, які залишилися на окупованій території. Для це дуже важливо повернути кожну душу додому. A pesar del carácter sombrío de su labor, estos voluntarios no se detienen. Caminan por hileras de soldados rusos muertos y abandonados. Sus cuerpos fríos, sin vida y azotados por este brutal conflicto, conforman una galería macabra. Una postal que estos hombres jamás olvidarán. Para llevar adelante su misión, en muchas ocasiones avanzan tras las líneas enemigas, con el peligro acechando desde todos los frentes, y arriesgan sus vidas no solo para llevar a cabo su tarea, sino también para cumplir con una especie de pacto silencioso, que todos los caídos, independientemente del lado en que lucharon, reciban un destino final adecuado. Estos voluntarios entienden que su trabajo trasciende la política y la geografía. Lo que hacen es tanto por los vivos como por los muertos. Cada cuerpo recuperado es un incentivo para que los compañeros sigan luchando. Una señal de que, sin importar cuán feroz sea la batalla, alguien estará allí para recoger sus pedazos, para traer de vuelta a casa lo que quede de ellos. Знайдені також тіла військовослужбовців Російської Федерації. Російські війська спробували знищити цю оборону, ударили дуже багато артилерії сюди. Потім з літаків почали обстріли і вже пустили сюди піхоту, і піхота наразі тут вся майже і полягла. El proceso de recuperación no es nada sencillo. Con frecuencia, los voluntarios deben lidiar con cuerpos en un avanzado estado de descomposición, con miembros destrozados, rostros irreconocibles y vestigios de lo que una vez fueron soldados. En muchas ocasiones, el paisaje devastado por los bombardeos esconde los cadáveres bajo los escombros y su búsqueda se convierte en una tarea meticulosa. Los restos humanos, mezclados con el barro y los escombros de la guerra, son extraídos con una mezcla de respeto y pragmatismo, conscientes de que lo que tienen entre manos no es solo un cuerpo, sino la esencia de una vida extinguida. Las bolsas negras, el ataúd temporal de estos soldados, se ha convertido en un símbolo siniestro de esta guerra, que arrasa con todo a su paso. Los uniformados que alguna vez llegaron a Bakhmut esperando sobrevivir al infierno, encontraron la muerte en su forma más despiadada. Військовослужбовець має ушкодження нижніх кінцівок, накладені 2 турнікети. Це, можна так назвати, це просто резинові жгути радянського зразку. La batalla en estos terrenos ha involucrado una mezcla de combates urbanos y posiciones en las afueras de Bakhmut, con fuerzas ucranianas y rusas luchando por el control de cada calle, edificio y trinchera. Los resultados son claros: una ciudad devastada, comunidades rotas
y una cantidad de muertos que sobrepasa las estadísticas. Este contexto sombrío es el que enfrentan los voluntarios, quienes en medio de la desolación siguen adelante con su labor, conscientes de la magnitud de la tragedia y del sufrimiento humano que dejó el intenso combate vivido en la región. Bakhmut otra vez muestra su faceta más oscura. Un campo de batalla transformado en un vasto cementerio donde las vidas humanas, extinguidas en un abrir y cerrar de ojos, no valen más que un suspiro. Cada esquina de este territorio parece haberse convertido en una trampa mortal, donde el sonido de la artillería era tan constante como la respiración, y la muerte, un depredador invisible, esperando su oportunidad para reclamar a su próxima víctima. El equipo de búsqueda camina entre los escombros de esta ciudad devastada, en trincheras bañadas en sangre y caminos plagados de muerte. Conocen bien su misión, pero eso no alivia el peso que sienten en cada movimiento. Mientras sus manos se hunden profundamente en la tierra endurecida por el frío, no pueden evitar que sus pensamientos vaguen hacia el horror que vivieron aquellos hombres antes de sucumbir. Los restos de los soldados emergen lentamente del barro, cuerpos desfigurados por los bombardeos y el implacable fuego de artillería. Huellas silenciosas de una lucha sin tregua. Para muchos de estos soldados rusos, el campo de batalla fue su última morada. Una tumba anónima cavada por la violencia, donde el anonimato y el abandono solo profundizan la tragedia de su destino. Bakhmut ha sido escenario de muchos intercambios entre las fuerzas en combate. Estos se realizaron con la colaboración de personal de la Cruz Roja, quienes supervisaron cada momento de la operación. Ambas partes fueron cuidadosas en la logística, asegurando que la transacción se realizara en las condiciones acordadas y evitando cualquier tipo de provocación o incidente que pudiera reanudar los combates. Los restos recuperados luego fueron entregados a sus familias, o en algunos casos, trasladados a instalaciones especializadas para su identificación final y posterior repatriación a los hogares de los caídos. Вже буде йти теж на обміни, вже повідомлять рідним, куди прийшов і де загинув. A pesar de la crudeza del trabajo, estos voluntarios saben que su labor es esencial. Cada cuerpo recuperado, cada bolsa negra que logran llenar, representa la posibilidad de un futuro intercambio. Y aunque las emociones se mezclan en su corazón, no pueden evitar reflexionar sobre el destino final de aquellos a quienes recuperan. ¿Qué fue de sus sueños? ¿Qué los llevó a luchar en esta guerra cruel? ¿Sabían, cuando se adentraron en el frente, que su final sería tan trágico y desolador? La respuesta a estas preguntas se pierde en el eco de la batalla, entre los gritos de los caídos y en el silencio posterior a la muerte. Estos voluntarios luchan contra la fragilidad de la vida y el destino cruel que aguarda a muchos en el campo de batalla. Con esos actos, aunque pequeños en el contexto de la guerra, buscan restituir un mínimo de dignidad en un conflicto marcado por la violencia y la deshumanización. Мы забираем эти души, возвращаем их, чтобы они могли переродиться. И там каждый ответит из нас. Никто еще от смерти не уходил. Никто. Никто. Не надо шутить со смертью. Она не прощает. Она не прощает обиды. Día a día, la guerra entre Ucrania y Rusia sigue escribiendo páginas sangrientas en la historia moderna. Miles de soldados han perecido en esta confrontación. Y mientras los combates continúan, los voluntarios siguen adelante con su misión. El trabajo de estos hombres es un recordatorio del precio humano que la guerra exige. Entre el sufrimiento y la desolación, son conscientes de que su labor, por más dolorosa que sea, tiene un propósito más grande. Rendir homenaje a aquellos que han caído en el campo de batalla, recordando que detrás de cada vida perdida hay una historia, un ser humano y una familia rota. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más detalles escabrosos de este conflicto, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.